Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y en nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, sábado, 7 de la noche. Un verdadero privilegio estar con ustedes, puesto de que el tema hoy es recordando, hablando, remembrando a la historia con Enrique Encinosa. Enrique Encinosa, todo un politólogo, historiador, apasionado de este tema de la historia y comparte su tiempo con nosotros para darnos luz, para traernos información sobre los acontecimientos de nuestra propia historia, por lo cual es importantísimo siempre tenerla presente. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, lo apreciamos. Si no se ha suscrito, por favor, le invitamos a que lo haga, suscríbase aquí con nosotros y active los algoritmos que permite la plataforma, la manito arriba, la campana, que esos son instrumentos que permite el sistema para que cuando subamos cualquier tipo de material, usted sea notificado, pueda aprovechar pues de estos conocimientos que tienen nuestros invitados. Y nuevamente, por favor, muy encarecidamente, gracias, comparta el programa y sin más dilaciones pasemos inmediatamente aquí hablando de historia con Enrique Encinosa. Bueno, Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en este privilegio que tenemos de contacto con Enrique Encinosa, donde continuamos hablando sobre historia, cosa, factor fundamental que debe ser parte de la conciencia de nosotros los humanos, sobre todo que tenemos que el deber y el respeto por recordar nuestra propia historia. Enrique, muy buenas noches. Gracias por acompañarme. no, siempre es un placer estar contigo y siempre es un placer hablar de historia. Importantísimo. Bueno, pues los micrófonos, las cámaras y la audiencia es toda tuya. Bueno, pues la última vez estuvimos hablando sobre Playa Girón, la derrota del imperialismo, como le decían en Cuba. Eh, para hablar rápido sobre el tema, antes de entrar en otros detalles nuevos, fue la única invasión en la historia militar de Estados Unidos moderna que no tuvo un plan de estudio del terreno ni tuvo plan de evacuación. Mm. Ellos pensaron que iban a llegar ahí y aquello se iba a caer. Incluso en el libro Operación Zapata, que son los documentos declasificados de las conversaciones entre los generales investigando por qué falló Playa Girón, eh, el general Maxwell Taylor le pregunta al general Wheeler. Le dice, ven acá y ustedes pensaban que se podía hacer guerra de guerrillas ahí si fallaba la invasión. Oh, sí, cómo no. Y Taylor le dijo, ¿y ustedes hicieron un estudio del terreno? No. Y en realidad la la única razón en que se había utilizado por las guerrillas de las villas y de Matanzas la hacienda de Zapata era solamente por momentos breves para esconderse, cuando la milicia le estaba cayendo atrás. Eh, Ahí en Girón murieron más de 80 en combate, murieron 10, 9 o 10 en la rastra. Ahí la rastra fue Osmani Cienfuegos, el hermano de Camilo, quien metió 180 hombres presos en una rastra, en un camión rastra que no tenía ventilación. Y cuando llegaron a La Habana había 9 muertos y varios graves. Y Imagínate. creo que uno de los graves también murió. Y también hablamos de los que se escaparon en los botes, los pocos que se escaparon en los botes, y que muchos murieron deshidratados y se tuvieron que comer unos a otros para poder sobrevivir, que fue canibalismo, bueno, brutal. Hay 1.111 presos de la brigada.
El grupo de Nino Díaz no desembarcó y regresó. Eh, Hubo quienes no desembarcaron, que estuvieron en los barcos hasta el último momento, pero los 1.111 presos, unos cuantos, incluyendo Calviño, que era cabo del ejército, fueron fusilados. Muy pocos, no me acuerdo el número exacto, Ramón Conte fue uno de ellos, que habían sido soldados del ejército constitucional republicano, se quedaron en la prisión, no los dejaron intercambiar. Y Conte cumplió una pila de años y ya está en el exilio desde hace años. Eh, y al final vino el paripé propagandístico, que era varios días en televisión en los cuales un panel de periodistas que incluían a Carlos Rafael Rodríguez y otros eh, satélites del régimen empezaron a entrevistar gente de la brigada. Ellos escogieron de la brigada lo que ellos pensaban estaban psicológicamente maltratados, ¿ok? Que no habían dormido, que no habían comido Claro, y que los podían abusar. Y entonces con ellos el interrogatorio era, ¿dónde te entrenaste? Te entrenaron americanos, tú tenías instructores americanos. O sea, era el paripé para formar que todo era la CIA. claro, Va que sí lo era. Pero, eh, y que eso era la derrota del imperialismo. El tiro le salió por la culata en un par de ocasiones. Uno fue Felipe Rivero. Felipe Rivero lo llevan al interrogatorio porque era de familia rica, era un hombre aristócrata que se había educado, creo que en Europa, y, y cuando lo sientan, ellos esperaban que iban a tener a un tipo verdaderamente derrotado claro. ideológicamente. Y cuando empezaron a hacerle preguntas y Felipe Rivera empezó a responder, puso a Carlos Rafael y al resto del panel como un zapato, porque sus respuestas fueron nacionalistas, patrióticas, pro-cubanas, defendió el proceso de lucha y verdaderamente ahí él se convirtió en un dirigente verdadero de la masa de exiliados cubanos y después fundó un movimiento nacionalista cubano en el cual vamos a tener futuros programas. Otro fue Tomás Cruz. Tomás Cruz, que después fue un hombre religioso, bueno, o lo era ya, eh, un hombre de color. Y uno de los panelistas le dijo, ven acá, si tú que eres negro, ¿por qué viniste aquí si te podías bañar en cualquier playa? Aquí no hay discriminación. Y Tomás Cruz, con mucha dignidad, respondió, bueno, pero es que yo no vine aquí a nadar. ¿Eh? Él vino a pelear y se portó muy bien y se portó muy dignamente. Eh, Voy a hablar también de, bueno, lo cambiaron por medicinas, por dinero, por compotas, por diferentes productos, que fue parte del triunfo psicológico de Fidel. Y eso a la vez dañó al presidio político, Claro. porque que había estado preso por clandestinaje, que había estado preso por ser guerrillero, aunque no lo quisiera admitir, tenía que sentir contra, tú sabes. Yo tengo que cumplir 20 años y esa gente que lo mandaron los americanos, los cogieron, ahora los están cambiando. ¿Ok? Van a pasar un año de cárcel y yo tengo que pasarme aquí 20. Y en ese aspecto yo creo que eso dañó un poco al presidio, pero el presidio ya está bastante bien formado, como vamos a ver. Entre la gente de, de Playa Girón, los miembros de la brigada que regresaron, ahí hubo de todo, ¿ok? Ahí hubo desde Albero Cruz, que fue un narcotraficante muy famoso,
a los hombres verdaderamente dignos de la brigada, que eran la mayoría. Y ahí está Erneido Oliva. Erneido Oliva le decían Maceo por, por ser mulato, por parecerse a Maceo y por la manera en que peleó en Playa Girón. Él fue el segundo jefe de la brigada, había sido un militar de carrera con una hoja limpia. Y en Estados Unidos, después regresó, estuvo en el ejército americano y llegó a ser mayor general del US Army, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, mayor general, y era el hombre que dirigía la defensa de Washington, de la capital. Ya, bueno, ya se retiró, pero era un hombre, yo lo conocí, un hombre muy digno, muy firme, muy profesional en su militarismo. Eh, Muchos de la brigada pasaron a ser oficiales del ejército americano. ¿Cómo no? Incluso en Vietnam, a la división 82 de paracaidistas tenía un batallón entero que eran cubanos. No de la brigada, sino de todos lados, de Miami, de Hialeah, y, y la gran mayoría de ellos usaban en la parte de atrás del casco la bandera cubana. La insignia americana en los hombros, pero en el casco, en la parte de atrás del casco, tenían una bandera cubana. Ahí se destacó Hugo Sueiro, que además de haber sido un héroe en Girón, que se fajó hasta que se le acabaron las balas, y Hugo Sueiro fue herido grave en Vietnam y muy condecorado por muchos combates. Y es verdaderamente uno de los héroes del exilio en lo que ha sido un hombre digno y dispuesto a pelear contra el comunismo. Y está también Matías Farías. Matías Farías fue piloto en la brigada. Eh, a él le tumban el avión y él eh, creo que es levemente herido, pero logra aterrizar en la playa. Y fue el único, después, el único avión que llegó a Girón después y dejó un pequeño cargamento de balas y municiones. Ahí estaba Matías Farías esperándolo. Matías se montó en el avión y regresó a la base. Y después, con el tiempo, en Estados Unidos, Matías se retiró como coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana. Estuvo en Vietnam y estuvo en Latinoamérica. Y además de eso, llegó a ser aquí uno de los principales personajes de la radio. Yo Ajá. estuve en su programa muchas veces. Y después, cuando se fue de La Poderosa, lo sustituí en su horario. Y después regresó a La Poderosa, así que él ha tenido su camino. Quiero hablar también un poco sobre los fusilados. En marzo y en abril del 61, el mes antes y durante el mes de Playa Girón, se fusilaron muchísimos hombres valientes, muchísimos. ¿Ok? Se fusiló a Jesús Cabrera, que había sido comandante del segundo frente de Cambrai. Bienvenido Infante Suárez, que era un muchacho muy bien parecido, de un mulato de porte aristocrático. Conocí bien a toda su familia y cuando a Bienvenido lo capturan con explosivos y lo llevan a la cabaña, él sabe que lo van a fusilar, ¿ok? Porque ahí era los juicios justos Ujú. del régimen castrista era capturamos 5, vamos a fusilar a 3 y 2 van a cumplir condena de 30 años. Esto era antes del juicio. Ya ellos sabían para lo que venían. Y así, Bienvenido sabía que le venía el fusilamiento. Y el día que lo fueron a fusilar, se bañó, se afeitó, Imagínate. se consiguió un poco colonia y se la puso y parecía que iba a una fiesta. Y cuando Irán González, que era uno de los jefes de clandestinaje y estaba preso, le dijo, óyeme, luces bien. Y él dijo, es que quiero morir bonito.
Y así murió bonito. Eh, Otros fueron Virgilio Campanería y Alberto Tapia Romano. Ambos eran estudiantes, Virgilio tenía 22 años y Tapia Romano por el estilo. Virgilio, habían sido estudiantes, creo, de arquitectura. Ambos pertenecían al directorio revolucionario. Virgilio había estudiado en el Havana Military Academy y mi padre había sido su maestro. Y cuando comienza el clandestinaje, Virgilio utiliza el nombre de guerra del chino Wong. Mm, Él no era chino, pero pensó que eso a lo mejor despistaba a alguien, como ponerse el negro Pedro o el indio fulano. claro. Pero aún así, a él lo capturan junto a Tapia Ruano y a Tommy Fernández Travieso, que era menor de edad, en marzo, en una casa donde tenían muchísimas armas y explosivos. Y los llevan a la cabaña. De ellos, el que sobrevive y me hace el cuento a mí es Tommy. El régimen castrista a veces fusilaba a menores de edad. Lo hizo en el Escambray con los hermanos Machado, eh, pero a veces no. A veces simplemente, no sé, me imagino que habrá sido el comandante que lo cogió preso, el superior que tenía que tomar la decisión. Pero en el caso de Tommy Fernández Travieso, a Tommy lo condenan a una larga condena carcelaria, pero lo ponen en la capilla donde están esperando 8 para morir fusilados. Y de los 8, 2 eran sus amigos, Tapia Ruano y Virgilio Campanería. Y Tommy me contó a mí que fue vaya, fue un relato traumático. Tommy me contó a mí que Virgilio lo vio, estaban conversando y esperando a que pasaran las horas y empezaran a sacarlos uno a uno. Y Virgilio le dijo, voy a gritar bien fuerte, viva Cristo Rey. Fíjate, eso se ha dicho que los presos cuando los iban a fusilar lo decían siempre. No es cierto. O sea, la mayoría de los que lo dijeron fueron miembros del directorio, como Tapia Romano, Virgilio Campanería, que eran muchachos que venían originalmente de la Juventud Acción Católica y eran muy religiosos. Entonces, después de eso, Virgilio mira y le dice, Tommy, ¿qué tamaño zapato tú tienes? Mm, Y Tommy se lo dice. Y se coge mis zapatos, que yo no los voy a necesitar, y están mejor que los tuyos. Y se quitó los zapatos, Vigilio, y se los dio a Tommy. Y Tommy dice que el día peor de su vida fue esa noche. Ahí estaba también González, que lo fusilan por quemar el encanto. oh, ¿Ok? Eh, Eran 8 los que fusilaron. Y se venían, buscaban al primero, lo sacaban. Tú oías el camión que la camioneta que se iba para el foso, oías los disparos, venía la camioneta otra vez, venían y buscaban al segundo, y dice, así fue toda la noche. Dice, y Tommy sufrió la muerte de sus 2 amigos. Ambos escribieron cartas bellas, que me imagino que se pueden encontrar en el internet. Vigilio y Tapia Ruano escribieron a sus padres. Y fue verdaderamente, vaya, es algo. Yo tengo una foto de Virgilio en mi oficina. Eh, Fue algo doloroso que muchachos de 22 años que en realidad tenían una vida por delante y que ni siquiera habían terminado la universidad, eh, fueran fusilados de esa manera. Un caso que quiero hablar, si me queda tiempo, ¿no? sí, 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 como no, tú Eh, tranquilo, yo aquí estoy
monitoreando. Además, estoy extasiado. Quiero darte gracias, Enrique, porque tú has mencionado una cantidad de personas que yo mismo desconozco y que eso me obliga a mi interés personal buscar información ahí en Internet, en las fuentes que hay, porque de verdad, conocer ciertas acciones de personas que son desconocidos y tú lo has puesto en el mapa con su nombre, con cosas que muchas personas quizás conocen, pero yo estoy seguro que muchas Bueno, personas ahora que no, vamos a hablar de uno que tú conoces, que fue William Morgan. ¿cómo no? Yo tenía 11 años y mi padre estaba en el Movimiento 30 de Noviembre y mi madre estaba en el MRR. Y, ¿va? O sea, yo era testigo de la vida clandestina. Y un día llega mi padre con una mujer y me dice, esta mujer se va a quedar aquí, va a dormir en el cuarto de una de las criadas. ¿Mm? Que en realidad era un cuarto en el sótano de la casa. Y dice, no le digas a nadie que esta mujer está aquí, ni a tu abuela. Dije, no, está bien, yo no se lo digo a nadie. Era Olga Morgan, la mujer de William. Oh, ¿Ok? Y lo que sucede con William Morgan es un caso interesantísimo. Es un caso donde un hombre se redime. Eh, William Morgan era una bala perdida. Nació en Ohio, creció en Ohio, cogió el final de la Segunda Guerra Mundial, porque era muy joven, y cogió los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, fue como soldado, lo instalaron en Japón y después lo botaron del ejército. No lo encarcelaron, pero lo botaron del ejército por mala conducta, porque aparentemente le gustaba tomar y fajarse. ¿Mm? De ahí él pasa a Ohio de nuevo con su familia y se vuelve un gánster callejero. ¿Ok? Él llevaba dos pistolas y le decían Two Gun Morgan. Morgan de dos de dos pistolas. pistolas. ¿Ok? Y él lo que hacía era colectaba dinero para los garroteros, se metía no en crímenes violentos, pero estaba vinculado a diferentes crímenes. ¿Eh? En el año 58 en Cuba. No, 50, sí, a finales del 57 probablemente, en Cuba. Y ahí no se sabe qué es lo que pasó. Hay una leyenda que yo no he podido verificar, que dice que él va con un amigo y que iban a comprar, a vender armas a los rebeldes. Hicieron contacto con la gente del Segundo Frente y al amigo lo mata a la gente Batista y la gente Batista empieza a perseguir a William Morgan y él se alza. Yo no sé cuánta verdad hay en eso. Vaya, como historiador te digo, yo no sé si eso es verdad. Yo no sé por qué se alzó, pero se alzó. Y al alzarse, yo creo que Morgan cambia psicológicamente completo, ¿eh? Como ser humano. Va de ser un gangster tough, un tipo duro, Sí. a, a sentirse parte de una causa de liberación y a enamorarse de una mujer que estaba alzada. Y Olga y él se casan en un monte. Y era un buen matrimonio, se querían muchísimo. Cuando se acaba el proceso revolucionario, Morgan toma Cienfuegos en los últimos días perdón, en los últimos días de la lucha. Y yo creo que cuando la gente viene, como el que vivió aquello lo tiene que recordar, la manera en que la masa respondió a los barbudos que bajaban de la sierra. Yo creo que Morgan de pronto se sintió como que era un actor de rock and roll. Ujú. O sea, se dio cuenta que tenía una fama y que era responsable de esa fama.
pero él no entendía la política cubana. Él llevaba meses alzado, llegaba comandante porque sabía más militarmente, había sido entrenado por el ejército americano, sabía más militarmente que el resto, pero él tenía su fallo en que no entendía la política, de que este partido quiere hacer esto en contra de este por esta razón, y que si te dicen esto por esto y por esto, porque quieren causar. Y Menoyo, que no es una de mis personas favoritas en el mundo, eh, incluso me amenazó a muerte, pero Menoyo lo involucra a él en el caso de la conspiración trujillista, donde viene el avión de República Dominicana y cogen preso a una serie de cubanos, incluyendo a Roberto Martín Pérez. ¿Eh? Eh, y yo creo que ahí Morgan lo cogieron de imbécil, de ingenuo, no de imbécil, de ingenuo político. ¿Ok? Eh, una cosa era entrarse a tiro contra un ejército y tomar un pueblo, y otra cosa era lidiar con los diferentes políticos y las diferentes facciones que estaban tratando de darle la puñalada al otro en la espalda en aquel momento. Y ese fue. Cuando Morgan se da cuenta, porque Morgan era muy anticomunista, cuando Morgan se da cuenta empieza a conspirar y empieza a mandar armas al Escambray. Él tenía, lo habían puesto a cargo de una finca de ranas, un criadero de ranas. Vaya, comandante con criadero de ranas. Pero ahí en el criadero de ranas le escondía las armas. Tenía a un personaje que voy a hablar de él en el futuro, Tony Chao, que era un tipo increíble fuera de serie. Y Tony Chao llevaba las armas al Escambray. A Morgan lo capturan y lo fusilan en marzo del 61. La mujer que estaba en el clandestinaje ya y era muy buscada fue a esconderse en mi casa. Y ahí es como yo conozco toda la historia básica de William Morgan. Eh, Era un individuo, valdría la pena hacer una película sobre él, porque es un individuo que tiene una catarsis emocional y se convierte en otro ser humano al que fue originalmente. Y ese fue William Morgan. En aquellos tiempos, el régimen castrista, hoy en día ellos fusilan y no lo dicen, pero en aquellos tiempos lo publicaban todos los días. En el periódico Hoy o en el periódico Revolución, el que fuera, salía una lista y dice fusilados. ¿Eh? Pepe Pérez por estar alzado, Julio García por tener explosivos, fulano de tal por asaltar a un policía. Y lo hacían porque mientras más ellos mataban, más ellos pensaban que se calmaba la masa. ¿Eh? Y lo hicieron, incluso el New York Times lo repetía. El New York Times que ayudó tanto a Fidel a entrar en el poder con Herbert Matthews, Yep. lo repetía. Lo ponía en sus páginas también. Fusilados en Cuba hoy, fulano de tal, fulano de tal y fulano de tal. Y así se han podido reconstruir algunas de las listas de los miles de fusilados que ha habido en el proceso. Permíteme hacer un paréntesis aquí pintoresco, ¿no? Cuando tú mencionaste la rana que pusieron a Morgan al frente, la mente, y es la gran capacidad del cerebro, se transportó y me recordé que en aquel momento, ya en los finales, cuando mi familia salimos de Cuba y a mí, pues, evidentemente yo no me fui de Cuba, a mí me llevaron, pues, yo cumplí los 6 años en Venezuela recién salido. Pero estaba de moda en aquel momento restaurantes que ofrecían, y yo me acuerdo en mi mente, las ancas de rana, así que Sí. ahora viene de colación. Y también me acordó a la vez que Ya ni ranas quedan. sí, y había otra vez que nosotros cuando íbamos para la casa,
habían esos lugares de carretera, uno era el Caporal, y Así como nosotros no. parábamos ahí, fíjate la mente donde me yo después de tantos años, y éramos que vendían un consomé, la cuestión era todo el mundo parado, ahí no había lo que yo recuerdo mesas, sino era un counter muy grande donde, o un mostrador donde servía, y veían las croqueticas, ese sabor en la mente se me reprodujo, qué Y nunca barbaridad. comiste en el Picking Chicken. Sí, como no, pues me acuerdo, mi abuelo Ese era era el el fijo equivalente para del llevarnos Kentucky a Fried todo eso. Chicken de Cuba. Sí. Bueno, cierro el paréntesis. Nos quedan 7, 8 minutos. Voy a cerrar aquí el programa. Quiero darte las gracias, Enrique, nuevamente, porque para mí es un privilegio escuchar lo que tú estás diciendo y que además ser un instrumento para poder llevarle esto a tantas personas como se pueda. Así que, por favor, si usted está conectado con la esencia del programa, le invito a que lo comparta porque es importante esta información. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es un privilegio. Y Enrique, todo tuyo, nos quedan 5 minutos. Bueno, quiero hablar un poco sobre el presidio, porque mientras todo eso estaba sucediendo, la prisión modelo Isla de Pino se llenó. En la época que Fidel estuvo preso en Isla de Pino, de cuando atentó contra Batista en el Moncada, él le escribía a Conteagüero y Conteagüero publicó las cartas después y las cancelaron en Cuba. Porque en una de las cartas decía, estoy comiendo chocolates suizos que me trajo fulano de visita y en mi celda cociné un arroz con pollo. Vaya, o sea, la prisión de Fidel en el Alpino fue muy suave, pero no fue así para el resto. Eh, ya para el año 61 hay 15.000 presos en Isla de Pino. Y ahí fue donde comenzaron los plantados, que originalmente fueron tres. Nerín Sánchez era uno de ellos, que había sido capitán del ejército rebelde. Y después se fueron sumando hasta que llegaron a ser 20 y pico los plantados originales. Y con el tiempo, ya entonces hubo más plantados. Y ser plantado, oye, mentalmente, para el que no conoce lo que es ser un plantado, es difícil de entender. Claro. Tú estás en condiciones, en una celda donde para defecar lo que tienes es un hueco en el piso, por donde salen cucarachas y todo tipo de animales. Estás, a lo mejor no tienes frazadas para taparte. Como eras plantado y rehusabas vestirte con el uniforme del preso común, muchos plantados acababan viviendo en calzoncillos o en cueros en pelota. Claro. Y con el frío, eso era brutal. Y lo único que tú tenías que hacer para irte de ser plantado y que te dieran mejor comida, que te dieran una frazada y que te dieran a lo mejor un colchón o que fuera malo, era decir, yo me rehabilito. Eso era todo. Y yo me rehabilito quería decir que tenías que ir a clases de marxismo, tenías que ir a dar clases de marxismo, tenías que ir a repetir los eslogans, tenías que ser un robot. ¿Eh? En algunos casos hubo dirigentes plantados que se portaron muy bien cuando estaban plantados, pero que un buen día, y muchos de ellos fueron del directorio debido a la presión de la Iglesia Católica sobre ellos, que le dijo, rehabilítense. Y entonces esos que habían estado siendo bayoneteados en las nalgas y que los habían empujado por la escalera, acabaron rehabilitándose con letreros en la celda que decían la zafra de los 10 millones va a Fidel. Ah, ¿Eh? Eh, yo no sé si yo hubiera sido un plantado. Te lo digo, ¿verdad? Porque el valor, sí, el nivel de día tras día, mes tras mes, año tras año,
aguantar todos esos golpes, aguantar todas esas humillaciones, aguantar todo, pero mantener tu integridad, un precio alto. Y hubo quien salió del presidio plantado mentalmente y emocionalmente quemado. Y otros salieron muy bien, porque no dejaron que el odio se los comiera. Y nada, eso es todo por hoy. Tenemos todavía mucha tela que cortar. Hay hacer el compromiso aquí, formar contigo, llueve, trueno, relampaguete, creo, siento de corazón que debemos seguir esta misión, que llegue a las personas que tiene que llegar, y de verdad te reitero nuevamente mi agradecimiento por tu tiempo y por darnos luz a tantas cosas, y a eso que te mencioné, que el cerebro me transportó a ese momento de hace tantos años, y cómo recuerda el cerebro, hasta el gusto lo tengo en peso. Un abrazo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, de verdad para nosotros esto es muy importante. Bueno, candela. Gracias a todos ustedes, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a todo el mundo, a los Estados Unidos de América. Amén. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.